Nunca pensé que una sonrisa podría costarte la vida, pero en San Jerónimo del Silencio, mostrar los dientes es firmar tu sentencia de muerte. Y yo lo descubrí de la peor manera posible. Me llamo Daniel Cortés y soy periodista de investigación. O al menos lo era antes de llegar a ese maldito pueblo. Ahora ya no sé qué soy. Solo sé que llevo 3 meses aquí y cada día que pasa entiendo menos por qué nadie escapa, por qué todos aceptan las reglas, por qué yo mismo sigo aquí cuando las puertas están abiertas y nadie me vigila. Antes de que pienses que estoy loco, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que voy a contarte no lo encontrarás en ningún periódico, en ningún reporte oficial. Esta historia ha sido borrada sistemáticamente de todos los registros. Y necesito que alguien más sepa la verdad sobre San Jerónimo, antes de que sea demasiado tarde para mí también. Todo comenzó hace 4 meses, cuando mi editora me asignó un reportaje sobre pueblos olvidados en las montañas del norte. Comunidades aisladas, tradiciones antiguas, ese tipo de cosas que atraen turistas. Nada peligroso. Nada que pudiera prepararte para lo que realmente existe allá arriba. San Jerónimo del Silencio ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Lo encontré por casualidad en un documento del Archivo Histórico Provincial que mencionaba el pueblo donde el júbilo es pecado. Pensé que era poesía, una metáfora religiosa de algún cronista del siglo XIX. ¡Qué equivocado estaba! El camino hacia allá tomó 6 horas desde la ciudad más cercana. La carretera se convirtió en camino de tierra, luego en sendero de piedras. Mi coche casi no lo logró. Recuerdo que pensé en dar la vuelta al menos 3 veces. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando finalmente vi el pueblo, la primera impresión fue de belleza inquietante. Casas de piedra perfectamente conservadas, calles impecables, jardines cuidados con precisión obsesiva. Pero había algo profundamente perturbador en esa perfección. No había niños jugando en las calles. No había música. No había voces. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Dejé el coche en lo que parecía ser la plaza principal. Había una fuente en el centro, pero el agua estaba completamente quieta, como si incluso el líquido supiera que no debía hacer ruido. Alrededor de la plaza vi personas, muchas personas, pero todas se movían con una lentitud deliberada, con los rostros completamente inmóviles, mirando al suelo. Nadie me saludó, nadie me miró directamente. Me acerqué a un hombre mayor que barría la entrada de una casa. Tenía que tener al menos 70 años, pero su postura era rígida, militar. Le pregunté dónde podía encontrar al alcalde o a alguna autoridad. Él dejó de barrer. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente apagados. No vacíos, sino apagados, como si una luz interior se hubiera extinguido hace mucho tiempo. «No sonrías», susurró con una voz que sonaba oxidada, como si llevara días sin usarla. «Por lo que más quieras, forastero, no sonrías». Antes de que pudiera preguntar qué diablos significaba eso, él ya había vuelto a su tarea, ignorándome por completo. Intenté hablarle de nuevo, pero fue como si me hubiera vuelto invisible. Caminé por las calles buscando a alguien más receptivo. En cada esquina, en cada ventana, veía rostros que me observaban, pero en el momento en que hacía contacto visual, desaparecían. Era como caminar por un pueblo de fantasmas, excepto que los fantasmas estaban vivos, terriblemente vivos, solo que atrapados en algún tipo de catatonia colectiva. Entonces la vi, una niña. No podía tener más de 8 años. Estaba sentada en el escalón de una casa, jugando con una muñeca de trapo. Cuando me acerqué, ella levantó la vista, y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que parecía casi normal. Curiosidad.
Vida. Me agaché a su altura y le sonreí. Era instintivo, un gesto de amabilidad hacia una niña. Su rostro se transformó en puro terror. Comenzó a gritar. No eran gritos de miedo común, eran gritos de agonía absoluta, como si la hubiera apuñalado. La puerta detrás de ella se abrió violentamente y una mujer, presumiblemente su madre, salió disparada. Me miró con un odio tan intenso que di un paso atrás. «¿Qué le hiciste?», gritó la mujer, pero su voz era extraña, controlada incluso en el grito, como si tuviera miedo de alzar demasiado la voz. «Nada, yo solo le sonreí». La mujer palideció, agarró a la niña y la metió dentro de la casa. Pero antes de cerrar la puerta, me dijo algo que se me quedó grabado en el cerebro. «Ya estás marcado. Que el consejo tenga piedad de tu alma». En ese momento sentí que todas las miradas del pueblo convergían en mí. Personas salían de sus casas, una por una, formando un círculo alrededor de mí. Todos con esas expresiones muertas, todos moviéndose con esa lentitud ritual. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Correr? ¿Enfrentar la situación? Déjamelo en los comentarios, porque hasta el día de hoy no sé si tomé la decisión correcta. Me quedé paralizado. Había algo en la forma en que se movían, en la sincronización perfecta de sus pasos, que me decía que correr sería inútil, que de alguna manera ellos sabían cosas que yo no sabía, que este pueblo funcionaba bajo reglas que yo acababa de romper sin saberlo. Un hombre se adelantó del círculo. Era más joven que los demás. Quizás de 40 años, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Su rostro era el más inexpresivo de todos, como si fuera una máscara de cera. «Forastero», dijo con esa misma voz oxidada que todos parecían compartir, «has cometido la transgresión, has mostrado júbilo en territorio sagrado». ¿Júbilo? Solo sonreía una niña. ¿Qué clase de lugar prohíbe sonreír? «San Jerónimo del Silencio», respondió el hombre, «es un lugar de expiación, de sacrificio». Hace 200 años, nuestros ancestros cometieron un pecado tan terrible que condenó a las siguientes generaciones. La única forma de pagar esa deuda es a través del silencio y la seriedad perpetua. Cada sonrisa es una burla a ese sacrificio. Cada risa es escupir sobre las tumbas de los que murieron por nuestra salvación. Me di cuenta de que estaba hablando con un fanático. No un loco, sino algo peor. Alguien completamente cuerdo que había sido convencido de una locura colectiva. «Mira», dije tratando de mantener la calma, «yo no sabía las reglas. Soy periodista, vine a documentar comunidades aisladas, no quise ofender a nadie. Me iré ahora mismo y...» «No puedes irte», interrumpió el hombre. «Has visto San Jerónimo, has sido testigo del pacto. Ahora solo tienes dos opciones: unirte a nosotros y aceptar las reglas, o enfrentar el juicio del consejo». «¿Y qué pasa en ese juicio?». El hombre no respondió. Pero vi cómo varios habitantes miraban hacia un edificio al final de la calle principal. Era más grande que las otras construcciones, con muros de piedra más oscura y sin ventanas. Parecía una iglesia, pero sin cruz, sin ningún símbolo religioso visible. «Tienes hasta el amanecer para decidir», dijo el hombre. «Si intentas irte antes, los guardias te detendrán. Y créeme, forastero, no quieres que eso suceda». El círculo se deshizo tan ordenadamente como se había formado. En cuestión de minutos, las calles volvieron a estar casi vacías, con solo algunas sombras moviéndose detrás de las cortinas. Me quedé ahí, en medio de la plaza, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Parte de mí quería correr hacia mi coche y largarme de ese lugar de locos. Pero otra parte, la parte periodística, la parte curiosa, quería entender qué demonios estaba pasando realmente. Decidí buscar respuestas. Caminé hacia el edificio que todos habían mirado. La puerta estaba entreabierta, adentro estaba oscuro.
pero pude ver hileras de bancas de madera y al fondo algo que parecía un altar. Empujé la puerta con cuidado. «No deberías estar aquí», dijo una voz desde las sombras. Me giré y vi a una mujer joven, quizás de 25 años, escondida detrás de una columna. A diferencia de los demás, sus ojos tenían vida. Y miedo, mucho miedo. «¿Quién eres?», pregunté. «Alguien que todavía recuerda cómo era el mundo antes», susurró ella acercándose. «Me llamo Elena. Llegué aquí hace 2 años, como tú, un error, una casualidad, y ahora estoy atrapada. ¿Por qué no te vas? Nadie me ha puesto cadenas, las puertas están abiertas». Elena soltó una risa amarga, pero inmediatamente se tapó la boca con ambas manos, mirando alrededor aterrorizada. Cuando confirmó que estábamos solos, continuó: «Porque no es prisión física, es psicológica, es química, es algo que no puedes entender hasta que te pasa. Explícame». Ella me condujo hacia el fondo del edificio, a una habitación lateral. En las paredes había pinturas antiguas, murales que contaban una historia. Elena comenzó a señalarlos mientras hablaba. San Jerónimo fue fundado en 1823 por un grupo de fanáticos religiosos expulsados de la ciudad. Creían que la alegría era pecado, que el sufrimiento era el único camino a Dios. Vivieron en austeridad extrema durante décadas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó en 1847. Los murales mostraban escenas perturbadoras, personas con expresiones de agonía, cuerpos apilados, un hombre con ropas ceremoniales sosteniendo algo en alto. «Hubo una sequía», continuó Elena. «El pueblo estaba muriendo de hambre. El líder religioso, un tal padre Severino, convenció a todos de que el sufrimiento no era suficiente, que necesitaban un sacrificio mayor, permanente. ¿Qué hicieron? Envenenaron el agua. Me quedé helado. No para matar», aclaró Elena rápidamente, «para transformar». Severino había estudiado botánica, había experimentado con plantas locales, encontró una combinación de hongos y hierbas que, consumidos regularmente en dosis pequeñas, alteraban la química cerebral. Específicamente, suprimían la producción de serotonina y dopamina. Dios mío. El pueblo entero fue dosificado durante semanas. Al principio fue un infierno, abstinencia emocional. Pero eventualmente todos se adaptaron. Dejaron de sentir alegría, dejaron de desear sentirla, y Severino lo llamó la purificación. Lo escribió todo en su diario, que el Consejo guarda como texto sagrado. ¿Conoces algún lugar con tradiciones tan perturbadoras como esta? Cuéntamelo abajo, porque necesito saber que no estoy solo en descubrir estos horrores. Pero eso fue hace casi 200 años, dije. ¿Cómo puede seguir afectando al pueblo ahora? Porque nunca dejaron de hacerlo, respondió Elena con voz quebrada. El agua del pueblo, la fuente principal, está contaminada permanentemente, no con las plantas originales. Esas ya no existen, pero el Consejo ha mantenido la tradición. Sintetizan compuestos similares en un laboratorio oculto debajo de este edificio. Cada gota de agua que bebes en San Jerónimo está mezclada con supresores emocionales. Mi mente comenzó a correr. ¿Y por qué nadie escapa? ¿Por qué tú sigues aquí? Elena me miró con lágrimas en los ojos. Porque cuando llevas meses bebiendo esa agua, cuando tu cerebro se acostumbra a funcionar sin alegría, sin esperanza, sin motivación, la idea de escapar simplemente deja de existir. No es que no puedas irte, es que ya no quieres. La química de tu cerebro literalmente pierde la capacidad de imaginar un futuro mejor. Pero tú todavía pareces tú misma. Porque resistí al principio. No bebí el agua durante semanas, comía nieve, recolectaba agua de lluvia, pero eventualmente te descuidan, o te obligan, o simplemente estás tan desesperado que bebes sin pensar, y ahora
Ahora lucho cada día contra esa apatía. Algunos días gano, la mayoría pierdo. Sentí náuseas. Tenemos que salir de aquí. Ahora, los dos. No puedo, susurró ella. Intenté escapar 3 veces el primer año. Cada vez llegaba hasta el camino, hasta donde termina el pueblo. Y entonces simplemente me detenía. Mi cerebro me decía que no valía la pena, que era más fácil volver, que escapar requería demasiado esfuerzo, y yo obedecía. Yo no he bebido su agua, dije con determinación. Yo puedo sacarte. Elena negó con la cabeza. No entiendes. El consejo no puede permitir que te vayas. No después de que viste todo esto. No después de que sonreíste. Ellos creen fervientemente en su misión. Para ellos son los únicos humanos verdaderamente puros del mundo. Los únicos que han trascendido la debilidad de la felicidad. Son unos malditos psicópatas. Son fanáticos. Que es peor, porque creen absolutamente en lo que hacen. Y tienen 200 años de práctica en mantener su secreto. Un ruido nos hizo callar. Pasos afuera del edificio. Elena palideció. Tienes que irte. Si te encuentran aquí conmigo, ambos sufriremos. Ve a la casa de huéspedes en la calle Norte. Es el único lugar donde te permitirán dormir. Y por favor no bebas nada que te ofrezcan. Ella se esfumó por una puerta trasera antes de que pudiera detenerla. Salí del edificio justo cuando un grupo de 5 hombres llegaba. Todos vestían de negro, con brazaletes rojos en el brazo izquierdo. Los guardias que el hombre había mencionado. Me miraron con esa misma expresión muerta, evaluándome. «El consejo te verá al amanecer», dijo uno de ellos. «Hasta entonces, permanecerás en la casa de huéspedes. Cualquier intento de fuga será desalentado». No me dieron opción. Me escoltaron a través de las calles silenciosas hasta una casa pequeña al borde del pueblo. Adentro había una cama simple, una mesa, una silla, y sobre la mesa una jarra de agua con un vaso. Me quedé mirando esa jarra durante horas. Tendrían razón. ¿Sería posible que una simple sustancia química pudiera robar la esencia de la humanidad? ¿Podría el agua convertir a personas normales en estos zombis emocionales? No bebí, ni una gota. Intenté dormir, pero fue imposible. Cada crujido de la casa, cada sombra que pasaba frente a la ventana, me mantenía alerta. Pensé en Elena, en su desesperación, en cómo incluso, sabiendo la verdad, estaba atrapada por la química de su propio cerebro. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, escuché golpes en la puerta. «Es hora», dijo una voz desde afuera. Los guardias me llevaron de vuelta al edificio central. Esta vez entramos por completo. El interior era espartano, casi claustrofóbico. Las paredes de piedra absorbían cualquier sonido. Al fondo, detrás de una mesa elevada, se sentaban 5 personas. 3 hombres, 2 mujeres, todos ancianos, todos con esa misma expresión de cera. El consejo. El hombre del medio, el más viejo de todos, habló primero. Su voz era un susurro áspero que de alguna manera llenaba todo el espacio. Daniel Cortés, periodista, 26 años, sin familia inmediata, vives solo en la capital. Tus editores esperan tu reporte en una semana. El hecho de que supieran todo eso me heló la sangre. ¿Cómo? Tenemos contactos afuera, respondió el anciano. ¿Crees que sobrevivimos 200 años sin aprender a proteger nuestro secreto? Monitoreamos a cualquiera que se acerca demasiado. La mayoría desiste del viaje. Los pocos que llegan, bueno, tú eres el primero en 3 años. ¿Qué les pasó a los anteriores? Nadie respondió, pero la respuesta estaba implícita en el silencio. Tienes 2 caminos, Daniel,
continuó el anciano, puedes unirte a nosotros, beber el agua sagrada. Dentro de 3 meses la apatía te habrá transformado. Olvidarás tu vida anterior, olvidarás tu deseo de felicidad. Te convertirás en uno de nosotros, en un ser humano finalmente libre de las cadenas de la emoción. Y el otro camino, el juicio. Si realmente crees que nuestra forma de vida es incorrecta, puedes somerte a él. Si sobrevives 3 días con tu convicción intacta, te dejaremos ir. Eso me sorprendió. ¿En serio? Así de simple. La mujer a la izquierda del anciano habló por primera vez. Su voz era aún más fría que la de él. Nadie ha superado el juicio en 50 años. La última persona que lo intentó se unió al pueblo voluntariamente en el 2.º día. ¿Qué tengo que hacer en este juicio? Resistir, dijo el anciano simplemente. Durante 3 días te expondremos a la verdad absoluta de la existencia humana, sin las ilusiones de la felicidad, sin las mentiras del júbilo. Verás la vida como realmente es: sufrimiento, vacío, decadencia. Y si al final de esos 3 días aún quieres volver a un mundo de falsedades, te liberaremos. Era una trampa. Obviamente era una trampa. Pero también era mi única oportunidad de salir sin convertirme en uno de ellos. Acepto el juicio, dije. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Por primera vez, vi algo que podría haber sido satisfacción en sus rostros muertos. Entonces, que comience. ¿Crees que tomé la decisión correcta? Dime tu opinión abajo, porque hasta hoy me pregunto si había otra salida. Me llevaron a un sótano debajo del edificio. Era una habitación cuadrada de piedra, completamente vacía excepto por una silla de metal en el centro. No había ventanas. La única luz venía de una bombilla desnuda colgando del techo. Me sentaron en la silla. No me ataron, lo cual me pareció extraño. El juicio no es físico, explicó uno de los guardias. Es mental. Durante las próximas 72 horas permanecerás en esta habitación. Se te proporcionará comida y agua cada 12 horas. No hay tortura. No hay dolor físico, solo verdad. ¿Qué clase de verdad? Él no respondió. Simplemente salió y cerró la puerta con un sonido metálico que resonó en mi pecho. Me quedé solo. Durante la primera hora no pasó nada, solo silencio. Y yo, sentado en esa silla, esperando. Intenté levantarme y explorar la habitación, pero no había nada que ver. Paredes desnudas, suelo de piedra, la bombilla. En la segunda hora comenzaron los sonidos. No eran música, no eran voces, eran grabaciones, conversaciones reales reproducidas a bajo volumen pero constante, conversaciones banales, personas hablando sobre el clima, sobre sus trabajos, sobre qué comer en la cena. Al principio no entendí el propósito. Pero después de la tercera hora, empezó a volverse perturbador, porque en cada conversación, en cada intercambio trivial, podía escuchar la futilidad, la gente llenando el silencio con palabras vacías, riendo de cosas que no eran graciosas, fingiendo interés en cosas que no les importaban. Era como si alguien hubiera editado las conversaciones para resaltar solo lo falso, lo performativo, lo desesperado de la interacción humana normal. En la cuarta hora agregaron videos. Una pantalla descendió de una pared que juré que estaba vacía momentos antes. Comenzó a mostrar imágenes, fiestas, celebraciones, bodas, cumpleaños, graduaciones, pero algo estaba mal en todas ellas. Las sonrisas eran demasiado amplias, demasiado forzadas, las risas sonaban histéricas, la alegría parecía desesperada, como si todas esas personas estuvieran tratando de convencerse a sí mismas de que eran felices, de que el momento importaba, de que sus vidas tenían sentido. Todo es falso.
susurró una voz desde los altavoces. No pude identificar si era hombre o mujer. La felicidad es una mentira que nos contamos para no enfrentar la realidad. Cada sonrisa es una máscara. Cada celebración es un distractor. La única verdad es el vacío. Cerré los ojos. Intenté no escuchar. Pero el sonido se volvía más fuerte cuando lo hacía, penetrando mi cráneo, imposible de ignorar. En la sexta hora me trajeron comida, pan, queso y una botella de agua sellada que revisé minuciosamente. Parecía ser agua normal, de marca comercial. Bebí con cautela, solo lo suficiente para no deshidratarme. El guardia que me la trajo me miró con algo que podría haber sido lástima. «Todavía estás consciente», dijo. «Eso es bueno. Significa que tu mente está fuerte. Pero pregúntate esto. ¿Para qué? ¿Qué te espera afuera que valga este sufrimiento?» Se fue antes de que pudiera responder. Las horas se volvieron días. Perdí la noción exacta del tiempo. La bombilla nunca se apagaba. Los sonidos nunca cesaban. Los videos continuaban, uno tras otro, mostrando la humanidad en su momento de supuesta máxima felicidad, pero editados y enmarcados de tal forma que solo podías ver la desesperación subyacente. Vi bodas donde los novios se miraban con ojos muertos debajo de las sonrisas. Vi fiestas donde la gente bebía para olvidar. Vi niños jugando con una energía frenética que parecía más miedo que alegría. «¿Ves?», continuaba la voz. «Todos mienten, todos fingen. La sociedad es un acuerdo colectivo para pretender que el vacío no existe. Pero en San Jerónimo hemos eliminado la mentira, hemos aceptado la verdad. Ya no tenemos que fingir». Parte de mí empezaba a entender su lógica. La parte exhausta, la parte que llevaba a Dios, sabe cuántas horas sin dormir de verdad, sin silencio real. Esa parte podía ver cómo, si estabas lo suficientemente roto, lo suficientemente cansado, su filosofía podría parecer casi liberadora. No tener que fingir alegría, no tener que pretender que las cosas importan, solo existir en la verdad del vacío. Fue entonces cuando entendí el verdadero horror de San Jerónimo. No era la droga en el agua, no era la privación emocional, era esto, era el adoctrinamiento sistemático, era romper tu resistencia mental hasta que su locura empezara a tener sentido. El agua solo hacía el trabajo permanente. Esto era para los que resistían. En lo que calculé, era el segundo día. El contenido cambió. Ya no eran fiestas. Ahora eran funerales, hospitales, personas envejeciendo, sueños muriendo, relaciones terminando. Todo lo que amas se desvanecerá, decía la voz. Todos los que amas morirán. Cada momento de felicidad es temporal, una mentira con fecha de expiración. Solo el vacío es eterno. Solo la ausencia de emoción es honesta. Comencé a hablarme a mí mismo para mantenerme cuerdo. Recitaba poemas que recordaba de la escuela. Recontaba historias de mi infancia. Cualquier cosa para mantener mi voz, mi identidad, separada de esa voz que intentaba reprogramarme. Pero era difícil, tan difícil, porque parte de lo que decían era cierto. La felicidad es temporal. La gente muere, los sueños fallan, el sufrimiento es universal. Pero ellos habían tomado esa verdad y la habían torcido, habían eliminado el contexto. Sí, la felicidad es temporal, pero eso no la hace falsa, eso la hace preciosa. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. En el tercer día, cuando estaba más débil, más vulnerable, cambiaron de estrategia por completo. La pantalla mostró mi apartamento, mi cama sin hacer, mi refrigerador medio vacío, mi escritorio lleno de reportajes sin terminar. ¿A esto volverás?, preguntó la voz. ¿A una vida de soledad? ¿A trabajar hasta tarde por historias que nadie leerá? ¿A buscar significado en un mundo que no tiene ninguno?
Mostraron mi última conversación de texto con mi madre. Había sido hace 3 meses. Un intercambio breve y frío sobre una cena familiar que había cancelado por trabajo. No te extrañan, continuó la voz. No te necesitan, eres prescindible. Pero aquí, en San Jerónimo, serías parte de algo mayor, parte de una comunidad, parte de una verdad. Sentí lágrimas en mis ojos, no por el discurso, sino por el agotamiento, por la manipulación cruda y efectiva de mis inseguridades más profundas. ¿Habrías tenido el valor de resistir esto? Cuéntame qué harías tú, porque en ese momento yo casi me rindo. Pero entonces recordé algo que Elena me había dicho, que algunos días ganaba contra la apatía, que luchaba, que aunque su cerebro estuviera químicamente alterado, aunque las probabilidades estuvieran en su contra, ella seguía intentándolo. Si ella podía luchar con su cerebro literalmente saboteado, yo podía resistir 3 días de propaganda. «Vete a la mierda», dije en voz alta a la habitación vacía. «No voy a ser parte de tu culto de mierda». La voz se rió. Fue la primera vez que mostró emoción. «Culto. Esa es la palabra que usa la gente que no puede enfrentar la verdad. Llámalo como quieras, Daniel. Pero dentro de unas horas tendrás que elegir. Y pregúntate honestamente, ¿qué vida prefieres? ¿Una llena de falsedades alegres o una de honestidad vacía?» No respondí. Solo cerré los ojos y esperé a que terminara. No sé cuánto tiempo pasó exactamente. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 10, pero eventualmente la puerta se abrió. El anciano del consejo entró, acompañado por 2 guardias. «Tu juicio ha terminado», anunció. «Has resistido los 3 días. Eres libre de irte». Me quedé en shock. ¿En serio? Cumplimos nuestra palabra. Pero antes de que partas, quiero que sepas algo, Daniel. En el mundo exterior no encontrarás paz. Buscarás felicidad y solo hallarás decepción. Perseguirás sueños y verás cómo se pudren. Y cada día recordarás este lugar, este momento, y te preguntarás si tomaste la decisión correcta. Ya tomé mi decisión. Lo sé. Pero las decisiones pueden cambiar. Las puertas de San Jerónimo siempre están abiertas para los que buscan la verdad. Me levantaron de la silla. Mis piernas apenas respondían. Me escoltaron afuera, a través del pueblo silencioso. Era de noche. Las calles estaban vacías excepto por las sombras en las ventanas. Llegamos hasta donde había dejado mi coche. Las llaves estaban en el contacto. «Vete ahora», dijo uno de los guardias, «y nunca hables de San Jerónimo. Si lo haces, si intentas exponer lo que viste aquí, tenemos formas de asegurar tu silencio. Permanente». No era una amenaza vacía. Lo podía sentir. Entré al coche con manos temblorosas. Encendí el motor y comencé a conducir. Pero entonces, a mitad del camino de salida del pueblo, vi una figura en medio de la carretera. Elena. Frené bruscamente. Ella se acercó a la ventana del conductor. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Llévame contigo», susurró. «Por favor. Sé que probablemente no llegaré muy lejos antes de que mi cerebro me sabotee, pero por favor, dame una oportunidad, una última oportunidad de intentarlo». No lo pensé 2 veces. «Sube». Ella entró al coche y aceleré. Conduje durante horas, poniendo tanta distancia como pude entre nosotros y San Jerónimo. Elena no dijo nada en todo el trayecto. Solo miraba por la ventana con expresión perdida. Cuando finalmente llegamos a un pueblo normal, con luces, con gente riendo en la calle, con vida, me detuve en un hotel. «Lo logramos», dije. «Estamos fuera». Elena me miró, y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Pequeña, forzada, pero ahí. «Gracias», susurró. «Eso fue hace 3 meses. Elena está en terapia ahora. Un psiquiatra especializado en trauma.
Dice que es el caso más extraño que ha visto, una adicción inversa, un cerebro que tiene que reaprender a producir químicos que fueron sistemáticamente suprimidos. Pero está progresando, lentamente, pero progresando. Yo, por mi parte, no escribí el reportaje. No me atreví. Las amenazas del consejo eran claras. Y parte de mí sabía que nadie me creería de todas formas. Pero no puedo olvidar San Jerónimo, porque el anciano tenía razón en algo. Desde que salí, cada vez que veo a alguien fingiendo felicidad, cada vez que veo una sonrisa forzada en redes sociales, cada vez que escucho una risa que suena demasiado fuerte, recuerdo su voz. Todo es falso. Y la parte más terrorífica es que no sé si están completamente equivocados. ¿La felicidad es real o es solo una mentira que nos contamos? ¿Somos más honestos cuando aceptamos el vacío o cuando luchamos contra él? No tengo respuestas. Lo único que sé con certeza es esto. San Jerónimo del Silencio sigue ahí, en algún lugar de las montañas del norte, con sus calles perfectas y su silencio denso, con su agua envenenada y su consejo de fanáticos. Y lo más aterrador de todo es la última cosa que descubrí. Hace 2 semanas, Elena tuvo una recaída. Desapareció durante 3 días. Cuando la encontré, estaba en una estación de autobuses, con un boleto comprado, de regreso al norte. «No puedo explicarlo», me dijo llorando. «Sé que es irracional, sé que es la química de mi cerebro jugándome una mala pasada, pero parte de mí quiere volver, porque allá, al menos, no tenía que pretender, no tenía que fingir que las cosas importaban. Era más fácil». Logré convencerla de quedarse, esa vez, pero ahora entiendo la verdadera razón por la que nadie huye de San Jerónimo. No es porque no puedan, es porque incluso cuando logran salir, parte de ellos nunca se va. Parte de ellos se queda atrapada en ese silencio, en esa apatía, en esa terrible y seductora idea de que rendirse es más fácil que luchar. Y cada día que pasa, esa parte crece un poco más. A veces me pregunto si yo también estoy contaminado, si de alguna forma esos 3 días en el sótano dejaron algo en mí. Porque hay momentos, especialmente tarde en la noche, cuando el mundo parece particularmente falso y agotador, en los que pienso en San Jerónimo. Y me pregunto si no tenían razón, si quizás, solo quizás, el vacío es más honesto que la esperanza. Pero entonces veo a Elena intentándolo, luchando cada día contra su propia química cerebral para encontrar momentos de alegría genuina. Y pienso que tal vez eso es lo que nos hace humanos. No la capacidad de ser felices, sino la capacidad de elegir buscar la felicidad incluso cuando todo nos dice que no vale la pena. San Jerónimo del Silencio sigue ahí. No puedo destruirlo, no puedo exponerlo sin poner en riesgo mi vida y la de Elena. Pero puedo advertirte, si alguna vez estás conduciendo por las montañas del norte y ves un pueblo perfectamente silencioso, con casas de piedra impecables y calles vacías, sigue conduciendo. No te detengas, no preguntes, no sonrías, porque en San Jerónimo una sonrisa puede costarte la vida, o peor aún, puede costarte tu humanidad, y la razón por la que nadie huye, la razón verdadera, la que me quita el sueño cada noche, es que después de un tiempo, después de que el veneno ha hecho su trabajo, después de que has visto la vida sin el filtro de la esperanza, simplemente dejas de querer escapar, porque has olvidado que hay algo por lo cual escapar.